Tuve la posibilidad de platicar con Jesús Acuña, que es un especialista en políticas públicas de la Universidad de Harvard, que escribe en el periódico El Imparcial, que es el periódico más importante del noroeste de México. No te pierdas esta sensacional entrevista. Pública. Los candidatos, por ejemplo, yo no sé si el estadista que tienen en Veracruz como gobernador tiene a elementos en el gabinete. Perdón, me preguntas algo que es muy raro. A ver, tenemos un gobernador, no un estadista. Sigue adelante. El Churchill que tienen ustedes ahí de gobernador, estoy siendo irónico, Rayo, que necesita eso, necesita gente que en el gabinete, bueno, ya está muy añejado este proceso con ustedes, pero para los que comienzan se necesita gente que tenga el feeling social, pero que tenga la sofisticación para aterrizar en política pública, para poder convertir el problema. Sí. ¿Cómo la desmenuzas? Te pongo un ejemplo muy concreto. Intentaré decirlo en un ejemplo concreto que supongo que es una tragedia que tienen también ustedes allá en Veracruz y que existe en muchísimos lugares de este país, que son las fosas clandestinas, las fosas comunes, donde aparecen osamentas por doquier en un escenario, en un teatro de lo siniestro. Aquí hay un esfuerzo muy interesante en Sonora que se llama las madres buscadoras. ¿Okay? No son hombres, no es la policía, no es la fiscalía, no es el ejército, son mujeres que una vez más nos demuestran que es el verdadero sexo fuerte, el de la mujer. Es el que tiene más empuje, más poder de resistir el dolor y de enfrentarlo también. Entonces estas señoras que han visto desaparecer a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, estén o no involucrados con el crimen organizado, que han visto desaparecer a sus madres, a sus hermanas y a sus hijas, estén o no involucradas con el crimen organizado. Entonces, de repente, Rayo, nos hemos dado cuenta ya de manera más pública, más fuerte, de unos 2, 3 años para acá, que en Sonora comienza a desarrollarse este fenómeno que antes lo veíamos muy remoto. Ay, mira, hubo unas fosas en Guerrero, hubo otras allá en Poza Rica, hubo unas allá fuera de Reynosa, o las de Ciudad Juárez, que fueron las primeras, te acordarás. Pero para Sonora es una novedad esto. Entonces vemos que estas señoras van al monte solas, con palas, con picos, para buscar certidumbre, para saber qué pasó con su familia, que es algo que es un drama muy humano, muy profundo. Tenemos esa problemática. El priista convencional dijera, a ver, vamos a darle unas palas a estas señoras y vamos a tomarnos unas fotos con ellas y decirles que las vamos a ayudar. Esa es la basura que está saliendo progresivamente, que estamos echando del país. ¿Qué es lo que debe de plantear un escenario progresista? Entender el problema desde sus orígenes. El hecho de que puedan desaparecer con tal impunidad estas personas y donde nadie sepa nada y donde nadie diga nada, de entrada nos habla de que hay un escenario diabólico en el área de la procuración de justicia. Sabes que están involucradas las fiscalías, sabes que están involucrados los ministerios públicos, que los policías municipales y los estatales y las policías investigadoras estatales saben perfectamente bien qué está pasando. Pero está tan descompuesto todo que no se involucran para hacer su trabajo, o bien participan en eso, en los levantones, etcétera, etcétera.
Bueno, cuando tú tienes el poder ejecutivo, cuando vienes con mucha legitimidad al poder y cuando te rodeas de la gente correcta, así es como comienzan las depuraciones. El problema, y aquí regreso a la escena nacional, es hacerle creer a la gente que porque votaron por ti el problema ya se acabó. Es 3 de julio, se acabó la corrupción. No, no es así. Es algo que toma más tiempo, más sacrificio, más bajas humanas, incluso el proceso. Pero bueno, requiere que se le meta mano a la arquitectura de las instituciones. Muchas instituciones ya están podridas estructuralmente y hay que ver qué sirve y qué no sirve y ver qué hay que cambiar en el diseño de esas estructuras y de las políticas que rigen a esas estructuras, de las estrategias, de las normas, de las guías de operación. Esa es la política pública. Pero para llegar a ese punto final se requirió tener mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Y algo que a mí me preocupa es que la mayoría de los políticos en nuestro país, sean del partido que sean, tienen mucha sensibilidad para con sus pares grillos. Tienen mucha sensibilidad para caerle bien al jefe que le puede dar la candidatura. Tienen mucha sensibilidad para saber escoger bien la mansión o el auto o la bolsa o los tacones. Pero se necesita mucha sensibilidad en un país tan madreado como el nuestro para poder entender a las víctimas y para saber qué hacer con el poder. Pues yo que te digo que en Veracruz ni siquiera reciben a las madres de los desaparecidos, ¿no? Con eso... No sé si se congeló esto. Pero el asunto es ese, en Veracruz no se reciben a las madres de los desaparecidos. Ahí está la respuesta, ¿no? Tan sencilla como esa. Y pues yo creo que esa sofisticación sí tiene que saber muy bien del andamiaje interno, de cómo se estructuran las cosas y cómo se pueden solucionar de una manera donde también hay un factor que yo creo que no lo estamos diciendo, pero es un factor muy importante, que es el valor. Tener el valor de poner orden desde un punto de vista exactamente así, como factor de trabajo político para ejercer un buen gobierno. Falta valor porque viene también esta gran mediocridad que ocurre, que cuando eres mediocre porque eres ignorante no sabes solucionarlo y entonces huyes de las cosas, las evades, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me preocupa otra vez el tema. Esta casta de mediocridad que está en todos los sectores del país y que también nos pega en los temas políticos. Entonces, ¿cómo generar, por ejemplo, un equipo, un gabinete competitivo? Si de pronto tenemos liderazgos, y lo vemos aquí en Veracruz, en donde en vez de reunir un gabinete en donde todos sean muy buenos, donde sean superiores al líder. Ya lo dijiste tú, así es. O sea, yo creo que una persona chingona no tiene miedo a rodearse de gente más chingona. ¿Por qué no? Ahí está el caso de Juárez, tanto que nos gusta hablar de él en la 4T. Y yo veo que de pronto lo que ocurre es un síndrome del mediocre amenazado, ¿no? No me vaya a quitar del puesto, no voy a ser el candidato, y el gobierno no avanza por estos miedos y estas grillas. ¿Cómo le aplicamos ahí un antídoto a esto? Apoyando a los cuadros menos malos o a los mejores cuadros que identifiquemos para que puedan avanzar y puedan ir ganando espacios, Manuel. O sea, imaginemos, ¿tú dónde vives, Manuel, ahorita? Córdoba. Imaginemos Córdoba, ahora va a renovar ayuntamiento, como lo va a renovar muchísimas partes del país, incluyendo los de Sonora. La gente tiene que tener la posibilidad de escuchar a esos cuadros que digan, oigan, aquí hay un problema, aquí tenemos un desmadre y no es nuevo, no es de 2, 3, 6 años, tenemos problemas añejos. ¿Qué ha pasado? Esto y esto y esto y esto. No voy a darles recetitas mágicas ni rollos, porque no los voy a tratar como si fueran niños. Vamos escarbando en los problemas centrales. Son este y este y este. Yo creo que le podemos hacer así y así y así. Y este es mi historial. Escárbenle. Este es mi historial. Bueno, si surgen una voz
que diga eso en Córdoba, por ejemplo, Manuel, pues la gente debe decir, cabrón, oye, pues aquí volteo y veo cochinadas por doquier y tengo una opción muy viable, muy potable frente a mí, la tengo que apoyar. De lo contrario, me estoy haciendo pato yo solo, permitiendo que continuamente llegue la misma basura a simular o con buenas intenciones a no hacer nada. En el derecho penal existen dos tipos de delitos, de clasificaciones de los delitos: el delito doloso y el culposo. Si yo entro al garage de mi casa y no me fijo y doy reversa y atropello y mato a un niño, lo maté de manera culposa. Si entro y veo el retrovisor y veo ahí al niño y le meto reversa y me lo llevo para matarlo, es un delito doloso. Pero ¿sabes qué? El hecho fue el mismo. Se murió el niño. Entonces, yo creo que ya no está el horno para bollos para andar apoyando gente porque es buena, porque tiene buenas intenciones. Luego, el ojo entrenado se da cuenta si alguien sabe o no sabe, si tiene con qué o no tiene con qué para gobernar. Entonces, la gente en Córdoba se puede dar cuenta si hay o no hay alguna o algunas voces que tengan un rumbo. El rumbo es central, porque para eso está el equipo. El equipo te puede ayudar en las áreas específicas para ir aterrizando la problemática en soluciones y para acercarte a ese rumbo. Pero ahí, ¿qué tiene que hacer esa gente de Córdoba o de Hermosillo o de la Ciudad de México? Decir, oye, pues si esa es una opción, tengo que sumarme, porque ya nos llegó el agua a los aparejos. Ya se complicó la cosa. Ya no podemos seguir viendo la faena tan lejos en la Plaza de Toros. Hay que participar. ¿Cómo participar? Apoyando de una u otra manera, impulsando el mensaje. Tenemos las redes sociales, amplificando los mensajes de esas posibles personas que pudieran ayudarnos en nuestra comunidad. Amplificando. Para que más sepan cuál es esa postura, cuál es ese mensaje. Creo que los partidos políticos también tienen que, efectivamente, como tú dices, ya pasar a una sofisticación mayor, o sea, elegir mejores perfiles, porque un buen partido político tendría que tener un capital humano para presentarse como una buena opción. Y a veces seguimos viendo estos asuntos de, pues que es que era el diputado y pues que le toca porque era el compañero. Te voy a platicar un drama que hay dentro de Morena, que es muy chistoso. Es muy chistoso porque ahora resulta que fundar Morena como partido es lo que da todo el currículum de valor, por ejemplo, a los militantes. Va a haber gente que tenga un espectacular trabajo. Histórico. Ajá. Entonces, Eres histórico. Exactamente, ¿no? Y a lo mejor eres histórico, con todo respeto, pero pues la verdad es que repartir los periódicos Regeneración y fundar Morena no es la lucha social trascendental por el país, es parte de muchas cosas, pero no se desestima, pero hay otros trabajos, hay otras luchas, hay otros factores. Entonces, los partidos políticos tendrían que cambiar esa perspectiva para seleccionar a los candidatos, tendrían que profesionalizarse y leer los tiempos. En esto del capital humano, tú eres una persona que habla mucho de capital humano. ¿Cómo podría un partido construir capital humano para tener buenos candidatos y buenos ejercicios de gobierno? Híjole, mira, pienso en el caso de Sonora y pienso en el caso nacional. Morena no fue otra cosa más que un movimiento, un vehículo, un barco para conducir a un hombre, a un gran caudillo por el que votamos millones de personas, para conducirlo al poder. Eso fue Morena. Obviamente que ese movimiento, ese fenómeno, dio para que muchas personas llegaran también al poder, para que llegaran alcaldes, para que llegaran diputados, senadores, gobernantes. El problema es que en la estructura de los partidos no necesariamente se quedó la calidad. Se quedó, no la calidad intelectual, no la calidad sofisticada,
Se quedó calidad, en el mejor de los casos, humana, de gente de bien, de gente que busca una transformación en este país, pero sin mayor rumbo, sin mayor experiencia o visión en la cosa pública y en la política. Por eso Morena se convirtió en el desastre que se convirtió. Por eso el presidente, una vez que llega al poder y cumple ese vehículo, lo deja a la deriva. Ustedes ahí arréglense, yo ya sirvió esto para mí, con permiso, ahora me voy yo a gobernar. Y al final es lo que le toca, ¿no? No puede estar metido en el partido, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero una transformación, haciendo a un lado las demagogias, una transformación no se consolida ni en 6 años, ni en 12, ni en 18. Se consolida en lo que supuestamente dura una generación, que son 25 años. Por lo tanto, habría que tener mucho cuidado en ese vehículo y ese conducto que es el que va a permitir que de manera transeccional un proyecto pueda seguir avanzando, ¿no? De lo contrario, pues entonces vamos a querer que la transformación continúe con Ricky Riquín en el 24 con el PAN, o con Marquito Cortés en el 2030 con el PRIAN, o como se llame para ese entonces el PAN. No, la gente que forma parte de un proyecto político quiere que ese proyecto siga en su marca. Por eso el PRI funcionó tan bien. Pusieron mucho cuidado en el partido para que el partido siguiera con ese proyecto bueno o monstruoso, ya como se le quiera analizar. De tal manera que en los liderazgos locales, pues ha habido una desarticulación en los morenas de todo el país. Yo no sé cómo está el de Veracruz. El de Sonora pues tiene sus grillas internas que tiene que resolver. ¿Qué se espera ahí? ¿Qué se espera ahí? Que los hombres y mujeres fuertes de cada estado, políticamente hablando, que formen parte de Morena, pues metan mano y estructuren. Que son dinámicas de poder que no son nuevas, Rayo. Son de toda la vida. Es la esencia del poder. Los más fuertes son los que tienen la posibilidad de hacer cambios positivos. A veces los hacen, a veces no, y a veces los cambios son muy perversos. Pero es la gente de poder, de eso se trata. Entonces, en el caso de Sonora, pues el hombre de poder es Durazo. Durazo pudiera, en su momento, ayudar en eso, ¿no? Cuando sea gobernador, alguien pudiera decir, no, pero no puedes estar en el gobierno y estar en el partido. Estoy de acuerdo, pero en la realidad eso sucede. Podemos irnos a las teorías o podemos irnos a las realidades. Del mismo modo, creo yo que el presidente no descuida del todo lo que sucede con Morena Nacional. No descuida del todo. Acuerda con Mario Delgado, ve qué está pasando. El problema es que son tantos los problemas de este país que no puede ser, no puedes monopolizar tu atención en eso. Y apostarle mucho al balance, que híjole, se necesita ser un verdadero artista para eso. Apostar al balance, Manuel, de esa gente buena que se la rifó con la matraca, pegando la calcomanía y repartiendo regeneración. Y la gente que ha estado en su oficina, en su despacho, en su negocio, que es muy buena en lo que hace, que dice, pinche política, esa es para los cabrones que se morirían de hambre y por eso entran a robar, pero que un día dice, oye, esta madre ya urge que cambie. Tuvo padre el video, ¿no? Súper interesante. Como todo lo que hacemos en la comunidad del Hijo del Rayo. Por eso ahora te pido que te suscribas y que le des clic a la campanita para que cada vez que haya un nuevo video te notifique. Búscanos en todas las redes y por supuesto, apóyanos con PayPal.